que pasar en esta vida, en este tiempo, en este cuerpo y en esta tierra. Pero el cumplimiento de todas las promesas es una persona. Sí, Él es el cumplimiento de todas las promesas. Cuando hablamos de profecía, creemos que la Escritura está tratando de darnos a conocer eventos que van a ocurrir en el futuro. No. Cristo es el cumplimiento de todas las profecías. O sea, el cumplimiento de todas las profecías es una persona. Cuando Dios habla de un reino, nos imaginamos todos los evangélicos marchando por un mismo propósito, ¿no? Por un mismo mensaje, ¿no? El reino de Dios es una persona, en el cual están incluidos todos los que hemos nacido del Espíritu en esa persona. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Ese es el reino de Dios. Cuando buscamos la evidencia del amor de Dios, lo queremos traer al ámbito natural y creemos que el amor de Dios se manifiesta en nuestros días, en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestra casa, en nuestras provisiones, en nuestras relaciones. No. La evidencia del amor de Dios es la manifestación de una persona en nosotros. Dios es amor. El amor no es algo, es una persona. ¿Dónde buscamos la bendición de Dios? Y tal vez en mejorar nuestro sueldo, mejorar nuestra salud, en poder irnos de vacaciones, en la belleza de la creación. No. ¿Cuándo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual? Cuando fuimos introducidos en las regiones celestiales, ¿dónde? En Cristo. Pero queremos traerlo al ámbito natural. Y encima nos gusta, nos encanta dar testimonio de eso. En esto consiste el engaño. Estamos viendo las cosas al revés. Así es. Y necesitamos tener luz en esto, amados. Miren, créanme, todo nuestro trabajo pastoral consiste en eso. Personas que traen su problema en el ámbito natural y el pastor llevándolos a Cristo, para que puedan operar en el ámbito correcto, viendo todo resuelto en Él. Otra de las cosas que solemos pensar es que las cosas espirituales, si no tienen un mejoramiento de nuestra vida en el ámbito natural, entonces el Evangelio no tiene ningún sentido. La verdad es que si uno mira la vida de los apóstoles, dígame a quién de los apóstoles le mejoró la vida el Evangelio. Todos fueron mártires. Pablo era un hombre admirado, reconocido, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, con todos los títulos, con todos los diplomas, con un enorme currículum, se convirtió en un paria de la sociedad, en un preso de Jesucristo. Iba haciendo un turismo de prisión en prisión. Pero él decía, estoy completo en Cristo. Él en mí es la plenitud de aquel que todo lo llenan todo. Me gozo en las tribulaciones, me gozo en lo que padezco por ustedes. Estoy habitando en las inescrutables riquezas en Cristo. Él no está... ¿Qué estaba viendo?
¿Qué estaba viendo Pablo cuando decía que estaba completo y que Cristo en él era el todo y en todos? Porque no era lo que estaba pasando en su ámbito natural. Pero por supuesto Dios está hablando de que cuando Cristo es formado en nosotros, produce una obra integral. Si Cristo como el Santo está siendo formado en nosotros, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es santificado. El problema es la disociación de esa realidad. A veces uno escucha por ahí un mensaje que habla de un milagro de Jesús. Dice, bueno, hoy Dios quiere hacer esto en tu vida, ¿no? Y entonces tú, uff, amén, grito de júbilo. Y claro, primero no sabemos si Dios lo quiere hacer en su vida, porque Dios funciona bajo propósito, todo es conforme a su voluntad. Y de hecho, por supuesto, no lo hacen todas las personas que están presentes en ese lugar. Dios lo hace con quien quiere, de la forma que quiere, en el tiempo que quiere, porque es una señal. Solo una señal. ¿Para qué? Para trasladarnos al ámbito de la vida. Toda obra sobrenatural, de milagro, de mejoramiento en nuestra vida natural, está señalando la fuente. Todo lo que está en el ámbito de sombra está señalando la fuente. Está señalando al cuerpo que está produciendo esa sombra. Todo el obrar de su espíritu es trasladarnos de muerte a vida, de tinieblas a la luz, al reino de su amado Hijo. Y que Dios pueda hacer el milagro, por supuesto. Dios puede hacer todo lo que quiere. Su poder es infinito, es inimaginable. Pero el propósito eterno de Dios es que todos sean salvos por causa de su santo nombre, que todos lleguen al conocimiento de esa vida, de esa verdad, de esa salvación que es Cristo en nosotros. Él vino a trasladarnos al único ámbito de la vida, que es su propio Hijo, en donde todo ocurre conforme a su propósito, conforme a su gloriosa voluntad, agradable y perfecta. Es donde está el disfrute, donde está el deleite, donde está la plenitud de esa vida para la que fuimos creados. El gran deseo de Dios es hacernos partícipes completos de esa vida, de esa gloria y de ese propósito. Muchas veces solemos pensar que nuestro caminar con Dios es un viaje por la tierra, ¿no? No tiene ningún sentido para la revelación apostólica, ¿no? No es eso lo que ellos están diciendo. La realidad es que a nosotros, esto lo dije cientos de veces y lo voy a seguir diciendo, la realidad es que no nos gusta a nosotros habitar en las realidades espirituales. No nos gusta, porque la carne aborrece todo lo que es Cristo. Lo que más nos gusta es como aquello que es espiritual toca lo natural, mejora lo natural para nuestra calidad de vida en el ámbito natural. No logramos enamorarnos de Dios, sino de los milagros de Dios. Porque todo lo que está en el ámbito eterno necesita ser visto, experimentado en la cruz. Y es lo que odia la carne. La carne no quiere morir. Entonces Pablo dice, para que esto acontezca, yo estoy crucificado a las 24 horas. Para que no viva yo,
sino que viva Cristo en mí. O sea, yo estoy llevando la muerte de Cristo, estando incluido yo en esa muerte, para que la vida de Cristo sea manifestada. Pero no es lo que mi carne quiere, porque la carne no tiene ningún tipo de participación en Cristo, no tiene sentido. No hay carne en Cristo, no hay un ámbito natural en Cristo. Todo es eterno y todo es vida en el ámbito de su persona. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Está bien, lo que no se veía era la fuente. Dios decide hacer esa creación dándole una forma natural y física como testimonio de la fuente. Dios ahora nos traslada de lo físico, de lo natural, ¿a dónde? A la fuente. De la sombra a la sustancia. De la sombra al cuerpo que proyecta esa sombra. Todo nuestro peregrinaje, todo es un éxodo permanente de la sombra a la sustancia, de la figura a la persona de Cristo, de lo natural a lo eterno, de lo primero a lo segundo. Las cosas visibles son patrones, son copias naturales de las cosas que no se pueden ver, ¿no? Es posible compartir lo espiritual en el cuerpo de Cristo mientras nosotros estamos en nuestros cuerpos físicos. Claro, por supuesto. Incluso se trata de eso. Pero el propósito de Dios no es un qué, sino un quién. O sea, el propósito de Dios es una persona. No es tu casa, no es tu economía, no es tu salud, no, es una persona en donde nos fueron dadas todas las cosas. En donde estamos completos y plenos. Amén. Desde el punto de vista de Dios, todo salió de lo espiritual. Y todo se dirige de nuevo a su fuente y origen. Todo salió de Él y vuelve a Él. Estamos volviendo a casa, amados. Necesitamos entender que Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo, al ámbito de la vida, al propósito de Dios. Ya no somos de este mundo. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo tendría soldados, un ejército que podría defenderme, podría tener todo lo que Dios quiere. Él lo tendría todo. Pero dijo, mi reino no es de este mundo. Y yo vine a poner mi vida de mi propia voluntad. Y de mi propia voluntad también la voy a volver a tomar. Y voy a incluir a todos los que a mí vengan. En mi crucifixión, muerte, resurrección y glorificación. Para eso vine. Y lo estoy haciendo poniendo el gozo delante de mí. Nadie intentaría experimentar el matrimonio con la sombra de su esposo o de su esposa. O sea, eso no tiene ningún sentido. Pero si la sombra del esposo está ahí, el esposo no debe estar muy lejos. Nadie intentaría comer la sombra de un pan. No tiene sentido. Pero si la sombra del pan ahí está ahí, el pan debe estar muy cerca. Necesitamos abrir, que Dios abra los ojos, ilumine los ojos de nuestro entendimiento para ver y descubrir
en el testimonio de la sombra, la persona, la realidad de esa persona. Si ustedes pueden ver, toda la escritura en su totalidad es una ventana que no señala lo que no se ve. Está tratando de revelar o trayendo el testimonio para que el Espíritu nos revele la realidad, lo que no se ve, lo que solo es real en Cristo. Muchas veces puede pasar, y a muchos les pasa, de hecho yo no sé cómo está eso, pero no hace mucho, hace unos años, el censo, podríamos decirlo, de quienes en nuestro país se confesaban cristianos evangélicos, el 65% de toda esa gente no congregaba. ¿Y cuál es uno de los problemas más grandes? Es que muchas veces la información correcta desenmascara el engaño. Pero si esa información no me lleva a conocer la persona de Cristo, esas personas quedan tiradas al costado del camino. Frustradas por el engaño, pero siendo engañadas por su propia experiencia. A menos que puedan conocer a la persona a la cual toda la información bíblica, apostólica, señalaba a través de la crucifixión, muerte y resurrección, entrar por la puerta para ver el asombro eterno de la gloria de Dios en su propio Hijo. Necesitamos entender el significado de las palabras de Pablo cuando decía en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, tienen fecha de vencimiento. Amados, todo pasa. Pero las que no se ven son eternas. Si crecemos en el conocimiento de Dios como nuestra vida, en el conocimiento de Cristo como nuestra vida, todo lo que hagamos en la tierra va a expresar lo que somos en Cristo. Va a traer el cielo a la tierra, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en su iglesia. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, que dice, y el mismo Dios de paz santifique por... ¿Y cómo sigue? Y todo, todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice algo más, muy importante. Fiel es el que os llama, el cual también... Esto es lo que anunciaron los profetas. Cuando Dios hablaba a través de ellos, decía, y en aquel pacto yo pondré mi espíritu en ustedes. Y pondré mi ley en su mente y en sus corazones, y yo haré, yo haré, yo haré. ¿Entienden? Eso no pasaba con los antiguos. Pero nosotros, ahora, la fuente de ese obrar está en nosotros. ¿Quién lo hace? Él es fiel y Él lo hará. Y es clave y es fundamental. ¿Por qué?
Porque si no entendemos que esto está en un ámbito eterno y el que lo hace es Dios, Él dice, en vano trabajan los edificadores. Tienen que comprender que yo produzco ese obrar. Soy yo quien lo hace. Yo soy quien produce no solamente el hacer, sino el deleite, el deseo, el gozo del propósito de la voluntad de Dios, de ese ámbito llamado vida. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie, esto está, miren, esto es importantísimo, todo aquello que el Antiguo Testamento estaba anunciando mediante tiempos, fiestas, instituciones, personas, símbolos, Pablo lo trae de manera magistral, por revelación del Espíritu, y dice esto. Dice, por tanto, nadie juzgue en cuanto a comida y bebida. Todavía esto pasa, aunque no lo crean. En cuanto a días de fiesta, todavía pasa. Luna nueva o días de reposo. Ahora vamos a hablar rápidamente de cada uno de estos aspectos, pero cada vez que aparece un reel mío en cualquier parte del mundo hablando del día de reposo, se arma un lío en los comentarios. Verso 17. Vuelvo a decir, fiestas, luna nueva, días de reposo. Verso 17, síganme. Todo lo cual es... Si hay una sombra, hay un cuerpo que la proyecta. El día de reposo en Israel no es un día calendario, es una persona. Era sombra. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, la realidad, la sustancia de esa sombra es de Cristo. Pero la Biblia habla del día de reposo, 1, 100, 1000, 1.000.000 de... Claro. Pero el problema es no poder distinguir el ámbito de la vida. ¿Qué es sombra? ¿Y qué es realidad? ¿Qué es la aletheia, la vida, o sea, la manifestación de aquello que estuvo oculto? Mientras estuvo oculto, habían testimonios que estaban anunciando la manifestación de esa vida, de esa verdad, de esa realidad. Pero la aletheia ya fue manifestada, es la aparición de aquello que estaba oculto. Y ahora le vimos. ¿Y qué estamos viendo? La sustancia. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. La palabra cuerpo, acá en griego, es la palabra soma. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra soma? Quiere decir la realidad que proyecta la sombra. Todo en el antiguo pacto era sombra, pero el cuerpo siempre fue Cristo. Ahora déjenme decirles algo y voy a tratar de ser lo más breve posible. El tiempo en el antiguo pacto en Israel era profético, no era calendario. Era profético. O sea, Israel no solo tenía objetos, símbolos proféticos, sino que tenía un calendario profético. O sea, no había días, semanas, meses, años casuales. Todo el tiempo Israel estaba organizado para anunciar a Cristo. Es decir, Dios convirtió el tiempo en una profecía.
el motivo por el cual todos los pronósticos de la venida de Cristo fallaron y van a seguir fallando. Es precisamente por esto. No saques una calculadora, no está hablando de días calendarios, está hablando del único día que fue manifestado, está hablando de una persona. ¿Por qué somos hijos del día? Porque estamos en el único día del Señor. Estaban anunciando una persona, Él es el cumplimiento de ese día. Y todos nos encaminamos a esa realidad. El tiempo profético encuentra su cumplimiento solo en Cristo. Todo lo señalaba a Él. Amén. El día de reposo, el sábado, la sombra. Ahora van a recortar esto. Cada séptimo día Israel se tomaba un descanso, cesaba de trabajar. Y no era simplemente un descanso físico, era la profecía de un anuncio. ¿Y qué decía ese mensaje? Era: el hombre nunca va a encontrar el verdadero reposo en sus propias obras. Eso es lo que estaba anunciando el día de reposo. Hasta que llegó la realidad, la sustancia, hasta que llegó el verdadero reposo. Y en Mateo 11:28 Jesús dice: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Nunca hubo reposo en Israel y jamás hubiésemos experimentado el reposo a menos que haya venido la persona que es el reposo. El reposo es una persona. Él no está diciendo: vengan a mi casa, yo tengo un lugar muy lindo para que ustedes puedan descansar. No, vengan a mí. Yo soy el reposo, es una persona el reposo. Mateo 12:8 dice: porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. ¿Entiende? Él es el Señor del día sábado. Él es el descanso. Hebreos 4:8 dice: porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Josué les dio un día, una sombra de ese día, calendario, que señalaba al verdadero reposo, pero el verdadero reposo de Dios es su Hijo. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras. Como Dios reposó de las suyas, porque dijo: consumado es. Por tanto, esfuércense por entrar en ese reposo. Salgan del ámbito natural, entren en el ámbito espiritual, entren en el ámbito de la vida, en el Hijo, porque el Hijo es el reposo. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Amén. ¿Saben qué dice el verdadero reposo o el verdadero sábado en el ámbito llamado Cristo? Es: cesen de sus propias obras para vivir desde el consumado es, desde la realización de las obras ya terminadas de Dios. Él dijo: consumado es. La obra está terminada. ¿Recuerdan la Pascua? La Pascua es sombra. Allí había un cordero, había una puerta pintada en sangre, el pueblo de Israel saliendo de la esclavitud. Pero ¿quién es el cordero? ¿Quién es la sangre? ¿Quién es esa puerta? ¿Verdad? Había una sombra y había una sustancia.
Y en la parte B de 1 Corintios 5, 7 dice, porque nuestra Pascua, ¿está por ahí? Acá está. Porque nuestra Pascua, ¿qué es? No es un fin de semana. La Pascua es una persona. Esa fecha estaba señalando una persona, pero esa persona ya vino. ¿Podemos hacer un énfasis cuando venga esa semana? Sí, pero la Pascua no es una época, no es una fecha calendario, es una persona. Celebramos una persona. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Cristo es nuestra Pascua. Y ya fue sacrificada por nosotros. Los panes sin levadura, sombra. ¿Saben qué quiere decir los panes sin levadura? La levadura representaba la corrupción. Cristo es ese pan sin corrupción, es ese hombre sin pecado. El pan de vida. Comemos de ese pan sin corrupción. O sea que el pan sin levadura, ¿qué es? Una persona. ¿Qué comemos nosotros? Cristo. El que come y bebe de mí tiene comunión, se hace uno conmigo. ¿Se acuerdan de las primicias? Todavía de eso sigue existiendo, ¿no? Las primicias. El primer fruto era presentado a Dios, pues eso garantizaba la cosecha completa, pero vino la sustancia. Cristo resucita. ¿Cuándo resucita? Precisamente en el día de las primicias. ¿Y qué dice Pablo en 1 Corintios 5:23? Dice, Cristo las primicias. La primera espiga anunciaba toda la cosecha, pero Cristo anuncia el inicio de una nueva creación, de una nueva cosecha, de una nueva humanidad. Todo señalaba a Él. ¿Se acuerdan de Pentecostés? La sombra. Pentecostés marca el fin de la cuenta de los 50 días desde la Pascua. Y celebrando las primicias completas y el agradecimiento por la nueva cosecha del trigo, la trae el entendimiento de la sustancia en Hechos 2, y el Espíritu se derrama. ¿Por qué? Porque el Cristo glorificado comienza a formar su propio cuerpo. No voy a seguir hablando de todo esto. El día de la expresión, el tabernáculo. Esto es impresionante. El tabernáculo era una sombra. El pueblo de Israel iba viajando, peregrinaba con carpas, en donde en la carpa estaba el tabernáculo. Pero que dice Juan, el verbo se hizo carne y habitó. La palabra habitó en el original es tabernaculizó. El verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y yo vendré y vendremos a vosotros y haremos morada en vosotros y ustedes en mí. Amén. Cristo es el verdadero tabernáculo. La luna nueva, cada mes señalaba un nuevo ciclo, una nueva luz. Y Pablo trae la sustancia diciendo, nadie juzgue en cuanto a la luna nueva. ¿Por qué? Porque la renovación continúa. Ya no depende del calendario, depende de Cristo. Él es el nuevo inicio, Él es la nueva luz, es el nuevo comienzo. Ya no hay que celebrar luna nueva porque Cristo es nuestro nuevo comienzo
nuestro nuevo inicio, nuestra nueva luz. Amén. Todas las fechas convergen en una persona. En otras palabras, Él está diciendo: yo soy el verdadero sábado, la verdadera Pascua, el verdadero jubileo, el verdadero día de la expiación, el verdadero tabernáculo, el verdadero templo, la verdadera tierra prometida, la verdadera herencia. Todo, todo lo señalaba, se dirigía y converge en Él. La consumación del tiempo explica. Esto es una expresión tremenda de Pablo. Él dice en Gálatas 4:4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En la Biblia de las Américas dice: cuando vino la plenitud del tiempo. ¿Cómo la plenitud del tiempo? Sí, sí. Era un tiempo profético. Y ese tiempo se cumplió en una persona. ¿Amén? Miren, para terminar, hay una experiencia que en mi tiempo de universidad, uno de los escritores que Dios utilizó muchísimo para iluminar la vida de Cristo en mí fue C.S. Lewis. Hay una película biográfica que se llama Tierra de Sombras, y yo cuando leía Mero Cristianismo o El problema del dolor o El peso de la gloria, todo estaba girando alrededor de la expresión del autor de Hebreos. Y era algo que estaba despertándose en mí. Y yo decía: ¿cómo no lo vi esto antes? Y todo eso me llevó a la escritura. Y el libro de Hebreos, que era una locura para mí, porque decía: no entiendo nada. ¿De qué habla? ¿De qué habla esta gente? Y él decía que las cosas creadas despiertan en nosotros un deseo que ellas mismas no pueden satisfacer. Todo giraba alrededor de esa idea de que todo lo hermoso de este mundo señalaba a una realidad infinitamente mayor. Hay una famosa frase que él decía: si yo encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, quiere decir que yo fui hecho para otra creación. Están señalando algo infinitamente mayor. Para él el mundo visible tenía una belleza real, pero era una belleza derivada. Estaba dando testimonio de una belleza increíblemente superior. Estaban trayendo a nosotros un testimonio. Él decía: la belleza de un paisaje no termina en el paisaje. El amor humano no termina en sí mismo. La alegría es un eco. Y escribe: las cosas bellas no son la cosa misma, sino el aroma de una flor que todavía no hemos conocido. Y me trae todo este entendimiento de Hebreos, ¿no? Donde dice: la sombra anuncia el cuerpo, la figura anuncia la sustancia, el aroma anuncia la flor, ¿no? Y Pablo habla de esto en 2 Corintios 2:14, hablando del olor de su conocimiento. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, ¿qué? El olor de su conocimiento. Y refiere a Colosenses 17 cuando dice: la sombra trae el testimonio del cuerpo. El cuerpo es Cristo.
Y dice en 2 Corintios 1:20, dice, porque todas las promesas en Dios son en Él sí y en Él amén. El cumplimiento de todas las promesas, amados, es una persona. ¿Y qué queremos nosotros? Bueno, ver esas promesas en las cosas que nos pasan en este mundo. Seguramente la vida de Dios va a producir su realidad reflejada en todas las cosas. Pero no podemos confundir. Las promesas se expresan en el cumplimiento de una persona. Él es el cumplimiento de todas las promesas, de todas las profecías, de todas las sombras. Cristo no vino simplemente a explicarnos las sombras, Él vino a sustituirlas, siendo Él mismo la sustancia que ellas anunciaban, la realidad eterna que ellas señalaban. Amén. ¿Por qué hablamos tan fuertemente de estas cosas, amados? Porque teniendo esa realidad habitando en nosotros, estamos buscando en el ámbito equivocado. Buscamos respuesta en un ámbito donde Dios no tiene participación, donde Dios no gobierna, donde no está el propósito ni la vida de Dios. Todo el propósito de Dios y todo lo que funciona bajo propósito está en el ámbito de la vida del Hijo. No todo lo que está en nosotros es Cristo. Portamos una medida de conocimiento de esa vida, pero todavía hay una medida de carne, o sea, es todavía el corazón de Israel. En el corazón de Israel está Egipto. Dios necesita quitar a Egipto de nuestro corazón, porque Dios no tiene comunión con Egipto, no tiene comunión con la carne. No tiene ningún sentido pensar eso, porque no hay carne en Cristo. No ocurre en un ámbito natural, ocurre en un ámbito eterno. Y si entendemos esto, vamos a poder avanzar en el entendimiento y en la experiencia de su propósito y del disfrute, del deleite de esa vida, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que seamos buena tierra para que Cristo, como esa semilla que cayó en la tierra de nuestra alma, sufra un incremento y una madurez para expresar todo ese fruto de vida y lo podamos experimentar para traer la realidad del cielo a la tierra. Dios lo logre en nosotros. Saludamos a todos los que están por streaming. Nos encontramos en el próximo encuentro. Amén. Así pasaba la predicación del día de hoy y muy lindo, que siempre Dios nos habla, siempre Dios está ahí mostrándonos el camino. El día de reposo, bueno, sabe que los judíos los días sábados no trabajan, es su día de reposo, todavía no entiende, claro, no se le fue revelado que el día de reposo es Cristo, que la paz es Cristo, que Él es. Bueno, a los suyos fue y los suyos no le recibieron, así que va a ser muy difícil que lo entiendan. No tengo más que alabarle y glorificarle. Bueno, hermoso domingo, la verdad que se está portando. Dice que se vienen lindos días, se vienen lindos días. Del Cordero que nos redimió, no tengo más que entender.
entregarle mi vida entera y de rodillas. Bueno, espero que esta semana sea buena para los chicos que están de vacaciones, que esta semana sea linda. Y bueno, es la última semana que queda de vacaciones. Bueno, estuve viendo por ahí en las redes sociales que en parte de allí de España se está prendiendo fuego, ¿eh? Se están prendiendo fuego, dice, ¿eh? Tremendo, ¿no? En otra parte cayó mucha lluvia, hacía mucho calor también, hacía mucho calor y no sé si es verdad, vi en las noticias ahí en las redes sociales, no sé, digo, vi en varios videos, así que debe ser cierto, que bueno, es como acá también, ¿no? Que se prende fuego en algunas hectáreas, algunas cosas estaban llegando a las casas. Que ensalzar el santo nombre del Cordero que nos redimió. No tengo más que entregarle mi vida entera y de rodillas clamar al cielo, pedirle llorando, perdóname. Bueno, hoy hace otro aniversario del fallecimiento de Eva Perón. Y estaba viendo ahí en las redes todos los mensajes que dan, ¿no? Es alguien que va a permanecer en la historia argentina por mucho tiempo, la van a recordar mucha gente, ¿no? La siguen recordando. Incluso María Becerra, cuando le tocó cantar el himno allí en Estados Unidos, en la final, y le dijeron, tenés que pensar en alguien y para que no se ponga nerviosa y todas esas cosas, ¿no? Dice, ¿y en quién vas a pensar? Pensar en una actriz, pensar cuando estaba practicando, ensayando que tenía que cantar, y ella dijo, voy a empezar en Evita, dice. Y la chica le dice, ¿qué, en Eva Perón? Sí, voy a pensar en ella cuando cante el himno. Mi vida. Será por eso que estos chicos medios raros, Robertito y el otro como Dente, no sé cómo se llama, chicos medios raros. Tiene una voz de aquella, esta chica, y hermosísima, y el vestido le quedó hermoso, y había una vieja también que criticó también ahí. A mí decía por ahí alguien, el papá de mi amiga decía, si la envidia fuera tiña, ¿cuántos teñidos habría? Allá en la cumbre del collado, Moisés muy cansado, no podía mantener sus brazos en alto, pero dos varones, el uno de un lado, el otro del otro, sostenían sus manos, pero dos varones, el uno de un lado, el otro del otro, sostenían sus manos. Señor, yo veo cada día mi pastor muy cansado.
tema de Claudia y Moisés. Señor, te doy gracias por la tarea. Bueno, espero que le haya gustado la predicación. El tema fue que se me cortó un poco la señal y tuvimos que comenzar de nuevo ahí. Pero bueno, igual vamos a compartir el video en las redes. En Instagram y en YouTube. Bueno, en página Facebook, saludamos a todos. Tenemos varios de Colombia, México, de varias ciudades, de Uruguay, también que nos ven, así que les mandamos saludos a todos y los bendecimos. Y los perdonamos y nos criticaron un poco. En alto, pero dos varones, el uno de un lado, el otro del otro, sostenían sus manos, pero dos varones. Vamos a armar de todo lo que dice que somos racistas y bla bla bla, y bueno, qué sé yo. Otros sostenían sus manos. Vi un par de gente que estaba en contra, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso sí, no todo el mundo te puede creer. Mi pastor muy cansado levanta obreros como Adoniur que sostienen. La verdad que me sorprendí, hemos vuelto a tener gente que nos vende de 35 a 45 años, mujeres, hombres de 50, y bueno, vio que el resumen nos pasa a Facebook y ahí nos dice quiénes son los que nos ven, así que bueno, los bendecimos a todos. El otro del otro sosteniendo sus manos. Eso es en página Facebook. Después en Instagram también tenemos unos tantos que ahora comparto los videos y bueno, y nos ven. Y la gente en TikTok, como siempre, los bendecimos a todos. Te has parado ¿Dónde está mi amiga? No sé dónde anda Pamela, no anda por ahí haciendo vivos, ni en Santa Teresita, ni acá en Buenos Aires, no sé dónde anda. No sé dónde anda. traído contigo. Te acordarás. Le mandamos saludos, estaba viendo que sí, la mamá sí está haciendo vivos con su hermana, pero a ella no la vi, no sé qué onda, ¿estará trabajando? Te has traído contigo. Te acordarás de esta batalla. Bueno, también mandamos saludos a la gente de YouTube, que estamos ahí. Nos encontrás como Sobrenatural Radio en nuestras redes, en YouTube, en página Facebook y en TikTok. De la tribu de Judá, te veré correr, como un rayo te veré, porque conmigo estás, te venceré. Traes espada y jabalina contra mí, muestras tus garras queriendo verme temblar. Toma tu tiempo, ríe todo lo que puedas, que encontrarás en mi batalla. No la olvides. Bueno, allá en Bariloche están contentísimos porque ha llegado mucho contingente en este fin de semana. Y están contentísimos porque llegó la nieve y bueno, el 85% de gente que venía mal, dice Bariloche, venía mal, venía en picada y bueno, ahora empezaron a llegar la gente allí en Bariloche. La semana pasada estaba más o menos, pero esta semana comenzó con todo. Así que bueno, contentos la gente de allí. Un poquito caro todo ahí, pero bueno. Que tiene plata hace lo que quiere, dicen. Te venceré, porque conmigo está el Dios de Israel, el león de la tribu de Judá. Te veré con él como un rayo. No sé qué pasó, River perdió 1-0 ayer. Conmigo está, te venceré. Montiel, todos somos Montiel. Estaban todos los campeones del mundo jugando. ¿Qué pasó con River? 1-0 perdió. Terrible, terrible. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, apareció Messi ahí en un club de Rosario, por ahí anduvo por ahí viendo con sus hijos fútbol. Bajabas la cabeza si alguien te ofendía, también me gozaba. Escobar también estuvo de fiesta. Me decía, Y todos los chicos que llegaron a donde llegaron los chicos de la selección, que bueno, fueron a sus barrios o a sus pueblos, a sus provincias, bueno, lo han recibido con todos los honores. y tratabas de imitarme. Bueno, también estuvieron en la rural el día de ayer, creo que hoy es el último día. Y estuvo un dibujito animado que no sé si lo habrán hecho los excombatientes de Malvinas, Malvinito, que lo ven en las redes sociales, está en Instagram, Facebook, en TikTok. Y cuenta historias no solo de Malvinas, sino también de la Argentina, ¿no? Para malvinizar a los chicos, que tengan conciencia que las Malvinas son argentinas. Y bueno, estuvo bueno, el muñequito estuvo allí en la rural y estuvieron los excombatientes también con la bandera diciendo las Malvinas son argentinas. Y para siempre te gozarás cantando, cantando, cantando. Yo siempre me gozaba cuando te esforzabas. Decía soy cristiano. Yo lo sigo, Malvinito, en TikTok y en Instagram también, ¿eh? Creo que también en Facebook lo sigo. Me gustan las historias, para que los chicos aprendan historia también, ¿no? Y luchabas por seguirme. Y los chicos se sacaban fotos con él y había un montón de stickers y cosas que se compraban. Tuve sed y me Está bueno para ayudar a los excombatientes, ¿eh? Estaban muy contentos los excombatientes. Siempre, y bueno, ahora la AFA va a tener una bandera en todos los estadios, en cada partido. Así que bueno, está bueno eso. Y ahora ven tus lágrimas enjugaré, te daré tu galardón y para siempre te gozarás cantando, cantando, cantando. Para Bueno, estamos en www.sobrenatural.onlineradio.ar. Estamos en línea, vos podés conectarte y escuchar la buena música cristiana. Bueno, ya estuvimos en vivo con la predicación en vivo, tuvimos un problemillo ahí que se nos cortó la señal un rato, pero bueno, le agradecemos por... Siempre pasa algo, ¿qué va a hacer? Siempre pasa algo, pero bueno. Siempre con paciencia, tranquilidad, hay que seguir. no de fuego los vieron caminar. Si yo tuviera la fe. Bueno, sigue la humedad, dice que tiene que haber un vientito para sacar la humedad. Espero que se vaya, por Dios. Cristo, de montañas moveré. Si yo tuviera la fe como un granito. Bueno, espero que este domingo lo pase lindo. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Pero usted puede seguir con la buena música, ¿eh? Puede seguir con la buena música en www.sobrenatural.onlineradio.ar.
El WhatsApp de la radio es el 11 38 66 96 06. Si yo tuviera la fe que tuvo Moisés, que oró al Padre y el mar se abrió. Si yo tuviera la fe que tuvo Sadrach. Bueno, dice que vamos a tener un lindo día esta semana, ¿eh? Así que a cruzar los dedos, que no venga la lluvia, pero hay mucha humedad, medio raro esto. Si yo tuviera. Hoy tenemos 20 grados, así que a disfrutar el solcito, a disfrutar el domingo. Bendiciones para todos. Chau, chau.